Con seguridad el Señor nos quiere dar sabiduría a través de su palabra, y dice el Señor que la pidamos si no la tenemos. Pero ¿estamos nosotros dispuestos o estamos seguros de querer vivir en el temor de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del temor de Dios? Porque déjame decirte que no se trata de miedo, no se trata de pensar Dios es terrible, es temible y todo el tiempo está esperando para juzgarme o para condenarme por todo lo que estoy haciendo. Cuando decimos tener temor de Dios, nos referimos a esa reverencia, a ese respeto que tenemos hacia Él, para saber cómo debemos vivir, que debemos obedecer su palabra, que debemos leer su palabra, que debemos buscarlo, y todo esto por amor a Él, no por miedo como tal, aunque la palabra suena así, pero no se trata de miedo, se trata de amor. Pero el temor de Dios no se queda ahí nada más, porque cualquiera pudiera decir también, pues yo de verdad que le tengo temor a Dios porque la verdad respeto a la religión y respeto a todas esas cosas y yo no me meto con Dios. Y no está mal, claro, ser respetuoso, respetar a las personas y la religión no está mal, pero esa misma persona que respeta a Dios, entre comillas, pudiera solamente tomar un arma y asaltar a alguien más o hacer algo malo sin pensar en que está perdiendo el temor de Dios, porque simplemente es un respeto ahí al aire, no está realmente respetando a Dios, no hay reverencia por Dios. Ahora, debemos saber que el origen de temer a Dios se encuentra en nuestra conciencia de su presencia. Es decir, que nuestra vida se moverá de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, de acuerdo a lo que nos invita a hacer a través de su palabra y a través de la búsqueda constante de su voluntad en oración y en ayuno, ¿por qué no? Aún así, temer a Dios no se limita a solo nosotros, a nuestro cuerpo y ya. El temor de Dios además se extiende sobre todo lo que recibimos, lo que administramos, o sea, lo que ya tenemos y además lo que damos. Es más, el temor de Dios se extiende sobre nuestras palabras, cómo hablamos, cómo nos expresamos de los demás y vivimos en el temor de Dios. Si entonces sabremos amar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. El temor de Dios nos ayudará para saber respetar a nuestros vecinos y para muchos esto puede sonar drástico, pero incluso el temor de Dios se ve en cómo utilizamos el dinero o de lo contrario, si el dinero nos utiliza a nosotros, porque ese es el otro extremo. Por eso iniciamos diciendo que el temor de Dios se encuentra en nuestra conciencia de la presencia de Él con nosotros. Porque si por un instante pensamos que hay un vacío, que hay un espacio en el que Dios no está alrededor, como cuando un niño está esperando que se vaya papá o mamá para encender la televisión y está esperando, ya no está, ya no me ve, pum, prendo la televisión y los videojuegos porque me dijeron que no lo hiciera y no tanto así Dios ni siquiera nos está viendo, a ver a qué hora comete el error, no, simplemente nosotros pensamos que Dios no está y actuamos. Y a todo esto encontramos un ejemplo de este vacío del que te estaba hablando en la Biblia. En el libro de Josué, para ser exactos, empezamos a ver esto en el capítulo 6, pero para poner un poco de contexto vamos a ver quién era Josué. Resumiendo un poco o mucho, según lo quieras ver, la Biblia nos dice que Josué era el siervo de Moisés, que además era uno de los 12 espías que Moisés envió a la tierra prometida para que la examinaran, para que vieran qué había, cómo eran sus enemigos. Por otro lado, fue además el jefe del ejército de Israel. Vemos un pasaje donde Josué está peleando y Moisés levanta las manos. Bueno, pues ese pasaje, ahí Josué estaba peleando. Y el sucesor de Moisés, cuando Moisés finalmente se fue con el Señor y le dijo Dios que no iba a ver la tierra prometida, bueno, que no iba a entrar a la tierra prometida porque sí la vio, Josué se quedó en su lugar, fue su sucesor. A este hombre Dios mismo le dijo lo siguiente: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré.
Así que era un hombre que contaba con la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios estaba sobre él y además tenía sus promesas. Claro, en los siguientes versículos encontramos los clásicos Josué 1, 8 y 9, nunca se apartará de tu boca, o mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Todo este par de versículos que son muy famosos y la verdad están muy bonitos. Pero así como él, nosotros podemos decir hoy con certeza que Dios está con nosotros, que su Espíritu está en nosotros, y no por un momento o un tiempo como sucedía antes, que venía el Espíritu, por ejemplo, sobre Sansón y lo usaba. No, Él está usándonos todo el tiempo, está sobre nosotros todo el tiempo. Entonces, así como estuvo el Señor con Josué, también el Espíritu de Dios está con nosotros, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Y hablando de guerra, por ejemplo, en el libro de Efesios tenemos la armadura de Dios, que Él nos da para vencer con firmeza o para soportar con firmeza todo ataque que pueda venir. Así que Josué, con esta tremenda palabra de Dios, comienza a caminar, y junto con él va todo el pueblo, por supuesto, porque él era ya el líder. Y se llegan al primer pueblo que tenían, a la primera ciudad que tenían que vencer, y era Jericó, y lo hacen de una manera portentosa, y no fue una victoria cualquiera. Ellos ni siquiera tuvieron que aventar una flecha, no tuvieron que dar un solo golpe, no hicieron nada de eso. Ellos rodearon los muros, la ciudad, como Dios les dijo, y al final tuvieron que sonar trompetas o bocinas, dice la Biblia, gritar, y entonces Dios derribó las murallas que eran gruesísimas, súper grandes, y que fortificaban la ciudad en gran manera. Pero Josué entonces se hizo famoso entre todos los pueblos por ser aquel a quien le temían, el guerrero que iba a vencerlos a todos. Pero sigamos leyendo. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: suban y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Si te preguntas qué significa esto, bueno, que se hizo insípida, que perdieron el color, ¿no? Como cuando alguien se pone pálido, así, la sangre deja de ser roja, tu piel pierde color y entonces se vuelve agua y ya no tienes color, te pusiste blanco del miedo. Imagínate por un momento esto: el Señor te dice algo, te encarga un proyecto y arrancas y todo muy bien. La primera semana, excelente, todo bien. Pero la siguiente semana ya hay problemas y todo parece ir lo contrario, estás perdiendo, estás yendo muy mal. Pues algo así le sucedió a Josué. Si lo viéramos como un juego, Jericó era el nivel experto, era el nivel donde debías usar todas las armas y ni siquiera lo tuvieron que hacer, los vencieron súper rápido. Y si lo viéramos de la misma manera, Jai era como lo más fácil, el nivel principiante, y perdieron. Y es más, perdieron 36 hombres, lo que ellos no querían, perder la vida de sus hermanos, y así lo hicieron. Era una batalla mucho más fácil, pero no pudieron ganarla, precisamente por el tema de hoy, porque el temor de Dios se había perdido entre el pueblo. Y es hasta entonces que Josué reacciona y se da cuenta de algo que no estaba bien. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Imagínate, todavía le reclama al Señor y le dice: ¿qué van a decir de ti? Como si Dios hubiera fallado. Ahora quería regresarse por temor. Aquel guerrero que vimos que daba un informe de victoria, ahora quería volver a la esclavitud, quería regresarse. Y esto es muy importante porque cuando nosotros dejamos de lado el temor de Dios, nuestra fe se debilita. Cuando no tenemos temor de Dios, reclamamos a Dios por las consecuencias de nuestros propios actos, olvidando que hay consecuencias por lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Y nos atrevemos todavía a anhelar viejas costumbres en la carne, como si de esa manera las cosas se fueran a arreglar. Incluso nos podemos atrever a decir: es que Dios me falló, es que Dios me dijo y no lo hizo, cuando es el otro extremo de la cuerda el que está fallando, es decir, nosotros. Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado?
Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido, lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. En el versículo 1 de este mismo capítulo, no lo leímos, Acán se había quedado con algo de lo que Dios dijo que no podían tomar del botín de Jericó. Así que el Señor los había dejado, no por su gusto, Dios los quería bendecir, pero ellos no cumplieron con lo que Dios les había dicho. Ellos rompieron el pacto deliberadamente, ni siquiera por error o por alguna otra cuestión, lo hicieron a propósito. Habían perdido las promesas por desobedecer, por perder el temor de Dios, que es lo que estamos diciendo. Y lo peor de todo, porque podían perder todas las posesiones, podían perder muchas cosas, pero Dios les dijo, si no lo arreglan, yo no voy con ustedes. Y la presencia de Dios era lo más importante en aquel momento. La historia que leemos en este pasaje en la Biblia continúa. El pueblo de Israel regresa a Dios, arreglan las cosas así como Él los dice, y mira que fue una instrucción bastante fuerte la que Dios les dio para reconciliarse con Él. Pero la pregunta sigue aquí para nosotros: ¿volveremos al temor de Dios? ¿Viviremos en el temor de Dios? Con toda seguridad el Señor nos quiere bendecir, con toda seguridad el Señor quiere prosperar nuestra vida, nuestra economía, ¿por qué no? Se vale decirlo. En lo familiar también nos quiere prosperar, en el trabajo, en la escuela, en todos lados. Con seguridad el Señor nos quiere dar sabiduría a través de su palabra, y dice el Señor que la pidamos si no la tenemos. Pero ¿estamos nosotros dispuestos o estamos seguros de querer vivir en el temor de Dios? No dejemos que vivir sin el temor de Dios nos aparte de su lado, porque suponiendo que aún viviendo en pecado y aún no haciendo las cosas que Dios nos dijo que hiciéramos, pues nos diera todo, nos diera dinero, carro, familia, casa, todo. ¿De qué nos sirve si no tenemos al Señor con nosotros? ¿De qué me sirve a mí ganar el mundo, como dice su palabra, si pierdo mi alma? ¿De qué me sirve a mí todo eso? Ganar trofeos o ganar las cosas que la gente anhela si Dios no va conmigo. Para terminar, quiero invitarte a que leamos el Salmo 112, que en algunas versiones lleva el título de Prosperidad del que teme al Señor. Alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes, toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos, son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal, a los rectos se los recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos lo verán y se pondrán furiosos. Rechinarán los dientes de enojo, se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Y quiero invitarte a que medites en este pasaje, que lo vuelvas a leer si gustas y lo puedas estudiar y veas cuáles son los beneficios, porque podemos llamarle así, o cuáles son las promesas de Dios para aquellos que le temen. Temor en reverencia estamos diciendo, y quizás así nos animamos a vivir en el temor de Dios. Así que este es el mensaje de hoy. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por ver este video. Te invito a que tú lo puedas compartir con alguien. No olvides darle like. Recuerda que si no lo has hecho te puedes suscribir a este canal Buenos Días y tenemos otros videos que puedes ir a ver. Además, si quieres nos puedes seguir en Facebook también, donde nos puedes encontrar como Buenos Días. Y nuevamente muchas gracias, esto es todo por hoy y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, el jueves a las 9 de la noche. Que Dios te bendiga, hasta luego.